Efesios 4, versículos del 25 al 29. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que Dios bendiga su palabra. Estamos en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, meditando en este tema que nos ha traído ya por casi un mes, el desarrollar convicciones cristianas en nuestra vida que nos permiten crecer espiritualmente saludables. Y eso es lo que perseguimos a través de estas meditaciones que hacemos durante las mañanas. Que el Señor ponga esas convicciones, no mías, no suyas, sino de Dios, a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, que las ponga en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nos comprometamos nosotros a practicarlas para poder crecer realmente espiritualmente saludables. El deseo del Señor es que usted no se quede enano, no se quede bebé. El deseo del Señor es que usted crezca, que usted se desarrolle, y que pueda, al hacerlo, de madurar, usted pueda disfrutar la vida que el Señor le ha permitido tener. Y esta vida cristiana realmente no es gravosa, no es impositiva, no es algo tedioso. Es realmente algo para disfrutar, y por eso es que el Señor desea que usted y yo tomemos en consideración todo esto, porque algunos toman muy religiosamente esto y sienten como algo gravoso, algo que se les ha impuesto y es una carga realmente. Pero el cristianismo no es una carga, el cristianismo es una satisfacción de vivir en la voluntad del Señor, y esa voluntad es buena, es agradable para cada uno de nosotros. Así que debemos de aprender a disfrutar la vida desde la perspectiva de Dios, porque eso trae bendición a cada uno de nosotros, vida en abundancia para cada uno de nosotros. Hemos ya desarrollado parte de este pasaje que leí anteriormente dentro de este contexto de las convicciones cristianas, y la convicción que estamos viendo es que debemos de desarrollar hábitos cristianos, ética cristiana, valores espirituales y morales en nuestra vida. Y estudiamos ya el valor espiritual de la verdad, y debemos de estar comprometidos con la verdad. Pero también estudiamos ya que tenemos permiso de parte de Dios de airarnos, de enojarnos, a hacer algo, un enojo realmente bastante fuerte en nuestra vida, y es válido que nosotros nos enojemos, y vimos ya eso, pero que debemos de controlarnos aquí y aquí, para poder glorificar a Dios en medio del enojo, para no blasfemar, para no ofender, para no darle lugar a Satanás que se aproveche de esta situación, y en lugar de ser de bendición e instrumentos en las manos de Dios, vengamos a ser instrumentos en las manos de Satanás. Vimos también de que el enojo, la ira, al ser controlada por el Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros estamos conscientes de que podemos pecar a través de eso, también podemos, o debemos más bien dicho, no dejar mucho tiempo para estar enojados. Es bueno enojarse, pero no pasar todo el tiempo enojado, no pasar mucho tiempo enojado con la persona con quien tuvimos el altercado, o la argumentación, o la dificultad, sino que nos llama la atención a que resolvamos todo el mismo día en que suceden los hechos. Así que
Ya tenemos parte de todo este mapa que vamos poniendo las piezas en su lugar. Y ahora nos corresponde meditar en el versículo 28, este otro valor ético, espiritual del reino de nuestro Dios que necesitamos practicar. Y recuerdo lo que les he estado diciendo estos días anteriores, de que el llamado del Señor es a que usted y yo cumplamos la responsabilidad de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Estas son la doble función que usted necesita desarrollar en su vida constantemente. Quitarse, despojarse del viejo hombre y implementar todo lo que el nuevo hombre tiene que ver en su vida. Y por eso es que aquí nos está presentando estas cualidades, virtudes que son espirituales para considerar en nuestra vida y poder vestirnos de ellas, pero también nos está presentando el lado negativo, que es lo que nosotros debemos de despojarnos. Así que está siempre diciéndonos: despójense del viejo hombre, desvístanse del viejo hombre, la parte negativa aquí, y vístanse del nuevo hombre, la parte positiva aquí. Así que así es como el apóstol Pablo nos está mostrando que usted y yo necesitamos hacer esta función constantemente en nuestra vida. Quitarnos y ponernos, así como usted cada día se cambia de ropa, se baña, se perfuma y puede estar presentable cada día y también limpio cada día, así usted también tiene que hacerlo espiritualmente hablando. Vuelvo a leer el versículo 28 para que entremos en materia. El 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que el apóstol Pablo en primer lugar está lanzando una posibilidad, algo que normalmente la persona sin Cristo hacía: hurtar, robar, quitarle a otra persona lo que le pertenecía sin el permiso, sin la autorización. Hurtar, eso es lo que aparece aquí, esa es la acción que normalmente las personas hacían, y él está en un contexto donde esto sucedía, no solamente por la gente pagana, sino también por los mismos judíos, los israelitas en ese contexto. No solamente por la gente que no conocía de la palabra de Dios y que no era un religioso judío, sino aún por los mismos religiosos israelitas, judíos o judaizantes. Y no solamente los religiosos, cualquier religioso, sino los de la cúpula de la religión. Y ya voy a explicar por qué es que estoy diciendo esto, pero que es lo que el apóstol Pablo tiene en el contexto de lo que él está expresando. Los que han venido al conocimiento de Cristo y han formado la iglesia de Jesucristo en este tiempo, específicamente en la iglesia de Éfeso, que es donde estamos meditando la carta, existía todo este tipo de personas que habían llegado así, rudos, espiritualmente hablando, y aunque habían creído en Cristo, todavía seguían con ciertas prácticas pecaminosas, prácticas paganas, prácticas de alguien que no conoce a Cristo. Y por eso es que él está tratando de exhortar a cada una de esas personas para que ya no sigan haciendo lo que vienen haciendo a pesar de que ya conocen a Cristo. Y eso es importante que usted lo considere también, porque no solamente en ese contexto en que Pablo está escribiendo a la iglesia suceden este tipo de cosas, sino también en nuestro contexto. Hay gente que ha creído en Cristo y desdichadamente, gente que tiene mucho tiempo de estar en las iglesias, de haber creído en Cristo y todavía no cambia sus malos hábitos. Todavía sigue con esos hábitos pecaminosos que los solapa, los pone pretextos, excusas para no cambiar,
y lo sigue cargando, lo sigue viviendo en su estilo de vida. Y yo creo que es importante que usted considere esto también, porque quizás más de alguno de nosotros podamos estar en esa categoría de personas. Siendo cristianos, siendo lavados con la sangre de Cristo, quizás todavía tenemos estos malos hábitos de hacer cosas que sabemos que son malas, pero todavía las seguimos cargando. Y aquí la carga que debemos de despojarnos es el hurto, el robo, el ser un ladrón. Suena feo y muy grosero, siento yo, pero es parte de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Es una declaración muy específica, muy clara. Si usted hurta o hurtaba antes, ya no debe de seguir haciéndolo. Eso es lo que está expresando aquí el apóstol Pablo. La actividad del robo en el tiempo en que Pablo está escribiendo tenía que ver en una sociedad comercial. Éfeso era un puerto muy transitado por las personas, por los comerciantes, y ahí había gente que robaba tratando de hacer negocios. No solamente los ladrones de carteras que salían corriendo, les arrebataban las cosas y salían corriendo, ese era un tipo de robo descarado, pero también había otro tipo de robo comercial, en el sentido de despojar a la persona simplemente por endulzarle el oído, por confundirle, y al final de cuentas terminaba estafado, y esa quizás es la palabra más precisa para ese tipo de transacción, que lo hacen enfrente de uno diciendo las cosas, pero que al final de cuentas lo confunden tanto que termina la persona cayendo presa de ese tipo de personas que se aprovechan y le quitan su propiedad. Y ese era lo que existía aquí en Éfeso. Gente que se dedicaba a esto comercialmente a la vista de todos, pero que no era un comercio válido, era un comercio de desapropiación de la propiedad de la otra persona, descaradamente. Y esto es hurto, esto es robo. Y parece que algunos de la iglesia en Éfeso se dedicaban también a este tipo de situaciones. Y quizás en la iglesia se veían como personas santas, como personas que no hacen ningún daño, y la comunidad sí les conocía, la comunidad sí sabía a lo que se dedicaba, y eso era un mal testimonio. Y por eso los valores éticos tienen que ver no solamente con estar en la iglesia o cómo nos conducimos dentro de la casa del Señor, sino que tienen que ver en nuestro diario vivir, porque es ahí donde la gente nos está observando y sabe quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué es que lo hacemos. Así es que esto es bastante válido también para nosotros, porque el hurto no necesariamente tiene que ser tan descaradamente como quitarle la cartera a alguien y salir corriendo en la calle. Es algo más sutil quizás. Este es uno de los mandamientos del decálogo que el Señor le dio al pueblo de Israel: no hurtarás. Parece que era una de las costumbres normales en el Medio Oriente, el hurto, el robo, y todavía sigue siendo normal en nuestra sociedad. Nosotros podemos hurtar de diferentes formas. Le llamamos a veces que cosas pequeñas, en el sentido de que si estamos en el trabajo, hay cosas que son del trabajo y nosotros nos las llevamos para casa, que agarramos tornillos, agarramos clavos, agarramos alguna herramienta sin que nadie se dé cuenta y nos vamos para casa porque necesitamos hacer trabajos, y al final de cuentas hasta se nos olvida regresar las cosas. Eso es hurto, eso es robo, cuando no hay un permiso, una autorización para hacer algo y nosotros la tomamos no siendo de nosotros. Ese es hurto. Hurto también tiene que ver con lo que usted tiene que pagar de impuestos, si usted no los paga. Usted declara otras cosas
para no pagar lo que debe, eso es hurto también. Así que el hurto tiene que ver con algo más sutil en nuestros tiempos, porque hemos llegado a dominar el arte de hurtar, y muchos han desarrollado muy bien ese arte. Cuando hacen sus impuestos al IRS, estoy hablando de la gente aquí, o en su país con el IVA quizás, o la renta interna de su país, si nos están viendo de otros lados, la gente hasta, he sabido yo por lo menos aquí en Estados Unidos, que sin tener hijos, una persona presta el seguro social de un niño para poder declararlo dentro de sus impuestos, y poder así tener a alguien dependiente que le haga que le disminuya el monto que tiene que pagar, o por lo menos que le den por ese niño. Normalmente aquí en este país, el que tiene niños recibe ayuda de parte del gobierno, así que si tiene un hijo menor de 18 años recibe una cantidad, pero si tiene 2, 3, 4 niños, entonces eso se agranda más, y por eso es que algunos mienten de esa forma, y es realmente un robo a la sociedad, al gobierno de nuestro país. Al final de cuentas usted puede decir, pero el país tiene mucho dinero. Sí, pero es un robo, y no estamos hablando del país o de las personas a quienes se les roba, como Robin Hood les robaba a los ricos y se los daba a los pobres. Al final de cuentas era una acción buena, digámoslo de esa forma, pero la actitud y el pecado es el mismo, es un robo que se está realizando. Al que tiene mucho se le quita, pero es robo. Es parte de lo que realmente nosotros no lo llamamos de esa forma, hurto, robo, pero que está sucediendo en nuestros tiempos. También en este país, por ejemplo, se da el beneficio del seguro social de tener para comprar comida, se le llaman las estampillas o el welfare. Y hay muchas personas que tienen buenos empleos, buenos trabajos, buenos salarios, que tienen capacidad para subsistir con sus propios esfuerzos personales, y aún así están solicitando estampillas de comida, dejando sin provisión a otros que quizás sí lo tengan, la gran necesidad de obtener ese beneficio de parte del gobierno. Ese es un robo. He escuchado también de personas que teniendo un buen trabajo, un buen salario, se acogen a la sección 8. La sección 8 en el gobierno tiene que ver con la provisión de vivienda gratis, o por lo menos pagada por un porcentaje por la persona, quizás el 50% o el 25% por medio de la persona, y el gobierno paga lo demás, o en algunos casos, en la gran mayoría de casos, el 100% lo paga el gobierno y la persona simplemente va a vivir allí. Se encarga nada más de la comida o de los otros gastos que necesita realizar. Pero hay mucha gente en este país, y gente cristiana, gente líder de iglesias, que están metidos en esa sección 8 sin tener la necesidad de estar en esa condición. Están robando al Estado. Y si usted ve, el robo tiene que ver con algo más sutil en nuestros tiempos. No es simplemente el hecho de, como dije antes, quitarle la cartera a una persona y salir corriendo, y ese es un robo, sino lo hacemos un tanto más descaradamente en este tiempo. Y yo creo que es importante que usted y yo consideremos cuáles nuestras acciones, o cuáles son nuestras acciones en este tipo de situaciones. ¿Cómo actuamos cuando vamos a hacer nuestros impuestos? ¿Qué es lo que incluimos en nuestros impuestos para recibir deducción? Algunos hasta se inventan cosas para poder recibir deducciones de parte del gobierno.
o estamos metidos en la sección 8 o en los alimentos o en cualquier otra cosa que estamos realmente robando. También la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 2 versículo 11 creo que es, o 21, que los mismos religiosos, porque ahí está hablando de que la religión no es válida para poder obtener salvación, porque todos somos pecadores, todos somos malos y no hay nada que nos acerque a Dios, nos dé la salvación por nuestros medios, nuestros esfuerzos personales. Habla de las personas dedicadas a enseñar palabra de Dios, dedicadas a predicar palabra de Dios. Y está hablando de los religiosos judíos en ese pasaje, y que dice: tú que enseñas a la gente, tú que le dices a la gente lo que la palabra de Dios dice, que no hurte, y tú estás hurtando. Está hablando de los falsos maestros, ¿sí? De estos religiosos que están metidos investigando en la Biblia, predicando, enseñando la palabra de Dios, pero al mismo tiempo están actuando en contra de la palabra de Dios al hurtar, al robarle a las personas. Y está hablando en nuestro contexto ahora de lo que estamos viviendo religiosamente. Hay gente como su servidor puesto en una congregación para predicar la palabra del Señor, para servir al Señor por medio de lo que se hace con la congregación, tratando de ayudarles, de apoyarles, de edificarles, de hacerles crecer en el Señor. Y se aprovechan muchos, no para servir, sino para sacarle dinero a las personas. Ese es un robo, hermanos. El hecho de que una persona en la posición de pastor, de predicador, de líder de una congregación se aproveche en venir a decirle a la congregación que el Señor le habló la noche anterior por un sueño, diciéndole de que tal fulano tenía que entregarle su carro, que tenía que entregarle su casa, que tenía que entregarle su hija, y tantas cosas que se dan, que uno piensa: no, eso es simplemente algo que se hace como una burla del cristianismo, pero realmente existe, hermanos. Se le dice de que si usted no tiene para ofrendar en este momento algo para Dios, que se aceptan las cadenas de oro, las pulseras de oro, los relojes que la persona haya llevado, las escrituras de su casa, el título de propiedad de su vehículo, y lo que se está tratando de hacer es simplemente arrebatarle las cosas a las personas, y ese es un robo. Y la palabra de Dios nos dice: tú que enseñas a las personas la palabra de Dios, que no debes de hurtar, y tú estás hurtando. Está también exhortándonos a nosotros, los líderes de las iglesias, a no tener falso valor espiritual, este valor satánico, ético, que realmente nos hace aparentar cierta forma espiritual de vivir, pero que al final de cuentas nuestro corazón expresa que realmente no tenemos buenas intenciones para con los demás. Por último, quiero mencionar el hurto que normalmente también hacemos los cristianos, porque estoy hablando con cristianos. Es como el Señor dice en Malaquías 3. El Señor reclamó a su pueblo: vosotros me estáis robando, me habéis robado. Y ellos preguntaron: ¿y cómo nosotros te hemos robado? Y el Señor les dice: en que no están dando sus diezmos al Señor. Y por eso el Señor les hace el llamado ahí: traer los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Muchos de nosotros, siendo cristianos de muchos años, y todavía estamos luchando por quitarle al Señor lo que le pertenece. Estamos nosotros todavía deduciendo de lo que el Señor quiere que nosotros le demos, y todavía no estamos manifestando confianza y fe en el Señor, en lo que Él dice en su palabra, y no estamos actuando conforme a su palabra. Son cosas o formas en que usted
puede estar robando y quizás usted no se ha dado cuenta que es un robo porque le llamamos de otra forma, porque robo suena muy feo, muy rudo, eso es muy grosero realmente, pero lo que estamos haciendo, la acción que estamos realizando realmente es un robo. Y la palabra aquí nos exhorta hoy a que usted y yo necesitamos desarrollar este valor espiritual, esta convicción que el hurto ya no debe de ser parte de mi estilo de vida, de su estilo de vida. En cualquiera de estas formas que he mencionado y quizás muchas otras cosas más que usted puede pensar y definir en cuanto a cómo la gente hurta, roba en este tiempo. Y el Señor nos hace el llamado, no hurte más, ya deje de hacer eso. Si usted se encuentra en alguna de estas cosas mencionadas aquí, usted debe hoy decidir ya no continuar haciendo y comenzar a hacer algo diferente. Recuerde lo que el Señor nos plantea a través de la historia de Zaqueo, cuando el Señor le mira allá subido en el sicómoro y le dice: baja, que quiero ir a tu casa para cenar contigo y posar contigo allí. Y cuando llega a la casa, dice la palabra del Señor que Zaqueo se convierte al Señor, reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y la primera reacción que ese hombre hace, porque era un ladrón, era un publicano, alguien que recibía los impuestos de la gente, y él ponía más gravamen a las personas, de tal grado que si era el 10% que tenía que quitarle de impuestos de todos sus ingresos para Roma, él quitaba el 15% para poder quedarse él con 5 y darle 10 a Roma. Así que se había convertido en un ladrón. Y cuando él cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, su primera reacción es: voy a devolver todo lo que he robado. Y lo voy a hacer no de 1 a 1, sino de 1 a 4, es decir, voy a darlo cuadruplicadamente. Le he robado 100, le voy a dar 400 a la persona. Es una reacción a lo que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando el Señor viene a morar a nuestra vida, lo que debe uno de procurar es el cambio, y eso lo hace el Señor desde adentro, nos convence de pecado. Y si usted ha sido endurecido en su corazón de reconocer el pecado en el cual ha estado, yo le animo a que hoy se ponga en las manos del Señor. No puede seguir viviendo igual, no puede seguir actuando igual y seguir campante sirviendo al Señor, diciendo que honra a Dios, diciendo que hace lo mejor para Dios, cuando estamos mal en algo de estas cosas. El que hurtaba, no hurte más. Pero vea, la exhortación nos da la forma para salir adelante de este problema. Si no, dice: trabaje, trabaje. Y la expresión allí en el original tiene que ver con trabajar hasta el cansancio para salir adelante. Es una expresión bastante fuerte. No es solamente el trabajo laboral, sino es un trabajo arduo, un trabajo que me haga a mí no tener necesidad de andarle quitando las cosas a las personas. Trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Es decir, también nos dice aquí que el trabajo no tiene que ser un trabajo malo, sino un trabajo bueno, y bueno o malo no en el sentido de cuánto es la paga, sino es a qué se dedica. Porque si usted me dice: entonces voy a dejar de robar y entonces me voy a meter a vender drogas, porque ese es mi trabajo que voy a hacer, porque es el trabajo que da dinero, ese es un trabajo malo, está procurando el mal para la gente. Y no vayamos tan al extremo. Las drogas, la cocaína, la morfina, la marihuana, aunque ya está legalizada en algunos lugares, está procurando el mal de la gente. Sino el hecho de trabajar en una cervecería, hermanos, o en una tienda que vende licor, o de bartender en un club, en un bar, es realmente un trabajo malo. No en el sentido de la paga. Yo sé que a ese tipo de personas le pagan muy bien,
sino por lo que está procurando. La gente está perdiéndose más por su trabajo. Yo creo que esto es importante a considerar aquí. El llamado del Señor aquí es que usted comience a trabajar y trabaje arduamente, duramente, esfuércese bastante por conseguir lo que necesita con sus manos en lo que es bueno, no en lo que es malo, en lo que persigue malas cosas para las personas. Y por último sigue diciendo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, Dios nos manda a trabajar en lugar de hurtar, en lugar de seguir haciendo estas cosas que hemos aprendido y que ya por defecto viven en nosotros. Sino a que trabajemos con nuestras manos, esforzándonos al máximo por producir, para tener lo necesario para nosotros, pero también para que podamos tener que compartir con los que nos rodean. Yo creo que esto es importante también a considerar, que no seamos agarrados con lo que tenemos. El Señor nos da la bendición de tener un trabajo, la bendición de tener un ingreso semanal, quincenal, mensual en nuestro hogar por causa de nuestro trabajo, pero no es solamente para que acaparemos y que llenemos nuestras cuentas bancarias y que tengamos alacenas llenas de alimentos allí y vemos a los demás que están padeciendo necesidad y no hacemos nada. El Señor nos da la bendición del trabajo, de producir en esta sociedad y obtener lo necesario para nosotros, pero también para que tengamos algo más para compartir. Usted recibe $100 por su trabajo. El Señor sabe de que esos $100 le van a ayudar a usted. Pero también dentro de esos $100, usted tiene la oportunidad de bendecir a otros, dando algo para aquellos necesitados. Y estamos viviendo ahorita en una situación bastante difícil económicamente y que somos bendecidos aquellos que tenemos un trabajo que realizar, que todavía estamos percibiendo salario. Somos bendecidos realmente, grandemente bendecidos por parte de nuestro Dios al contar con esto. Pero algunos somos duros de corazón al ver la necesidad de los demás. Algunos somos demasiado duros de codo, que nos cuesta desprendernos de algo para ofrecer a alguien necesitado. Yo creo que esto es importante que lo consideremos también. El trabajo es una bendición del Señor para que usted y yo podamos salir adelante y aprender a dejar todo este tipo de malos hábitos pecaminosos, satánicos, que pueden estar estorbando en mi vida espiritual, en mi crecimiento espiritual. Pero también el trabajo no solamente es una bendición para mí, es una bendición que Dios me da a mí para poder participar en la bendición de otros. No necesita regalar dinero usted, pero si sabe de alguien que está necesitado porque no tiene trabajo en este tiempo, saque bolsas de frijoles, de arroz, un pollito, algo que pueda compartir y lléveselo a esa familia, a esa persona. Y dígale: el Señor aquí te bendice a través de esto. Es parte de lo que el Señor también nos está diciendo, corazones generosos a través de la bendición que recibimos de parte de Dios. Es un valor muy importante, creo yo. Un valor que necesitamos indagar exactamente en nuestra forma de vivir, qué es lo que realmente estamos cometiendo de errores sobre esto. Quizás no hemos pensado muy bien lo que estamos haciendo y en lugar y por causa de no haber definido exactamente cómo estamos viviendo, estamos robando, estamos incurriendo en este pecado de hurto, de robo, de una forma solapada, de una forma diferente a lo que normalmente conocemos como este pecado. Pero si nos damos cuenta de eso, el Señor nos da aquí la forma para salir adelante. Comienza a trabajar, trabaje duro, produzca lo que necesite. El Señor va a bendecir su vida y no piense solamente en usted.
no piense solamente en su cuenta bancaria, en sus biles. Piense en la gente necesitada a su alrededor. Gálatas capítulo 6 nos exhorta ahí a que debemos de ser generosos con la gente, ayudarles a la gente, y mucho más, dice, a los que son de la familia de Dios. Así que la generosidad es parte de lo que el Señor también nos exige en este valor espiritual. Ya no debemos de hurtar si es que hemos estado hurtando. Más bien dediquémonos a trabajar. Esa es la solución. Hay que trabajar, y hay que trabajar duramente con nuestras manos en lo que es bueno. Pero también para que podamos compartir con los demás, para que podamos ser de bendición para otros. Así que el Señor nos ayude realmente a considerar esta convicción. El Señor nos da la oportunidad de trabajar, el Señor nos da la oportunidad de recibir un salario, de tener la bendición de llenar nuestras necesidades comerciales, económicas, y eso puede ayudarnos también para estar mejor con nuestro Dios y también apoyar a otros en sus necesidades. Espero que el Señor le ayude a usted a reflexionar sobre esto y a hacer los arreglos necesarios. Realmente el Señor debe de ser glorificado en nuestra vida.